¿Qué tal? ¿Cómo están? Alejandro Herrera por acá de nuevo. Vamos a continuar con la definición de contabilidad, del concepto, los fundamentos, capítulo uno de nuestro curso. Esta es la parte 2. Ya habíamos hecho la primera, ¿cierto? Donde habíamos definido un poco lo que era contabilidad, un poquito contamos la historia, etcétera, y dejamos este cuadrito que dijimos que era parte importante del aprendizaje. No sé, para que lo repasemos, los activos dijimos que, tal como lo vimos en la partida doble, iban a aumentar en el debe, disminuir en el haber. El pasivo aumenta en el haber y disminuye en el debe. Y las ganancias se acreditaban según la ley de la partida doble, por lo tanto, aumentan el haber y disminuyen el debe. Y las pérdidas, lo contrario de lo anterior, esto es, aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Entonces, vamos a definir ahora cada uno de estos partícipes de la contabilidad. El primero, el activo, y el activo es un recurso económico. Pueden ser bienes o derechos controlados por la entidad como consecuencia de un hecho pasado y que tiene potencial para generar beneficios futuros. Esa es la definición más normativa de los activos y es la que van a encontrar por todos lados porque además está en las normas de la contabilidad IFRS, así que es tal cual como aparece ahí. Entonces, y aquí recordamos, el activo siempre va a aumentar en el debe y disminuir el haber. Esto ya lo van a ir viendo, lo van a ir entendiendo mejor con los ejemplos que tenemos más adelante. Luego, el pasivo es una obligación de transferir recursos económicos, o sea, plata, como resultado de un suceso pasado, de un hecho pasado. Esa es una obligación. Y el pasivo es una obligación con terceros, no con los dueños, es con terceros. Entonces, y aquí el recuerdo de nuevo para que sepan que el pasivo siempre va a aumentar en el haber y disminuir en el debe. El patrimonio, que lo vamos a tratar como una cuenta de pasivo en términos instrumentales, ¿cierto? Para ver en el día a día, en el voucher, opera como que si fuera una cuenta de pasivo, por eso lo tengo así. Pero el patrimonio se define de una manera distinta. El patrimonio está definido normativamente como la parte residual de los activos descontados los pasivos. Entonces, la fórmula es esa que está aquí abajo, es una fórmula simple. Los activos menos los pasivos es igual al patrimonio. De eso se trata el patrimonio. El patrimonio no es el capital, por si acaso, ¿ah? El capital es una parte del patrimonio, para que lo entiendan de esa manera. Ya lo vamos a ir entendiendo mejor con los ejemplos. Luego, los ingresos o las ganancias, esto también, de nuevo, definido normativamente, esto es como lo dice las normas contables de IFRS, lo dice así, de esta manera. Son ingresos, los ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a incremento en el patrimonio. Esto lo vamos a entender después de nuevo, una vez que veamos los ejemplos, y aquí simplemente una definición anterior, digamos, una predefinición o una preexplicación, es que cuando ustedes hacen su raya para la suma entre las cuentas que van a influir en tu resultado, que no es el balance, estamos hablando de resultados, son dos estados distintos, pero en ese resultado, si la raya para la suma al final da un resultado de ganancia, o sea, te ganaste en tu negocio, esa ganancia va a ir a sumarse al patrimonio. Eso es lo que te está diciendo en esta definición. En cambio, si ese resultado, y aquí lo cambié porque aquí ahora vienen las pérdidas, si ese resultado, y aquí está la definición de las pérdidas, es que es exactamente igual a la ingreso o la ganancia, pero dicho de una manera negativa en el fondo. Si ese resultado va a ser una disminución de patrimonio, va a ir a complementar el patrimonio de una manera negativa. Entonces, las ganancias o las pérdidas en este caso son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones del patrimonio. Esto es la definición más normativa, como les digo. Entonces, las pérdidas, recordatorio de nuevo, aumentan el D y disminuyen el A. Ahora, no entendieron toda esta parte, la contabilidad es como las matemáticas. En la medida que vayan
practicando los asientos o leyendo estados financieros, que es un poco la idea. Aquí no estamos buscando que sean contadores, sino que eh, simplemente entiendan a interpretar los estados financieros. Una vez que lo vayan revisando, van a ir comprendiéndolo mejor. Vamos con los ejemplos ya ahora numéricos. Y aquí tengo algunos ejemplos de asientos. Por lo general, esto es como el primer asiento que uno hace en una sociedad. Esto, digamos que estamos comenzando con una sociedad y el primer asiento que hacemos cuando partimos con un negocio es el asiento de la apertura de la empresa. Así se llama. Eh, Ahora, algunas cosas formales de hacer un asiento. Los asientos por lo general tienen una glosa, que es una descripción del asiento, o sea, qué es de qué se trata el asiento, esa es la descripción, el asiento de apertura. Tiene una fecha, porque recordemos que parte importante de este concepto contable es que tiene que ser cronológico. Entonces, aquí está, cumpliendo algunas cosas formales del, de la contabilidad y sobre todo de esta parte inicial que es el asiento, el registro, el voucher o el comprobante. Aquí está. Entonces, y aquí tenemos cómo se hace el primer asiento. Entonces, aquí lo dejamos aquí clarito. Esta es una cuenta de activo, la estamos definiendo aquí al lado para que entiendan. Entonces, esta cuenta se va a llamar la cuenta de banco. Y como vimos slide atrás, y lo que estamos tratando de que entiendan es que esta es una cuenta de activo, por lo tanto va a aumentar en el debe y eso es lo que sabemos. En el haber no hay nada, por lo tanto simplemente es 700. Aquí generalmente cuando uno hace un asiento uno coloca un valor aquí, pero no hay un valor acá. Digamos. Eso estaría malo en el concepto, en la línea. Luego, la segunda cuenta de este asiento es una cuenta de capital, la cuenta de capital, va a ser parte del patrimonio, pero no es todo el patrimonio, o sea, no es exclusivamente el patrimonio. Si no hubiera nada adicional al momento en que estás sacando tu estado financiero, seguramente el patrimonio va a ser igual al capital. Pero ya una vez operando, que cuando ya tengas estado de resultado y todo, el patrimonio el concepto de capital es una parte del patrimonio. El patrimonio tiene varias otras ítems entre medio. Por ejemplo, el resultado acumulado, el resultado del ejercicio, reservas, etcétera. Bueno, esta es una cuenta de pasivo, por lo tanto ya vimos que las cuentas de pasivo aumentaban en el haber y disminuían en el deber. Por lo tanto, aquí está correctamente registrado. Y esto que nunca puede fallar, nunca puede estar descuadrado esta cosa. Por eso decimos que los contadores son todos cuadrados, porque siempre tiene que cuadrar una cosa con la otra. Eh, entonces aquí está la ciencia de la partida doble, que esto tiene que estar siempre igualado para un lado y para el otro. No puede existir un voucher, asiento, registro, comprobante que esté descuadrado. Eh, o que no esté saldado, que no esté en ambos lados con la misma sumatoria. Eso. Siguiente voucher y nos vamos, el primero fue, creo que era el primero de julio, esto ya avanzamos un poco, glosa, acá cumpliendo los temas formales, compra de mercadería de crédito, a crédito, fíjense ahí, crédito. Entonces, ¿cómo registramos algo a crédito? Y tiene también lo segundo formal en la fecha. Entonces, aquí está el asiento completo y también le ayudamos a saber qué es una cuenta o la otra para que sepan cómo registrarla o cómo se registró. Entonces, tenemos en una compra, nos llega la factura, lo primero que decimos, bueno, en este caso nos están diciendo que es a crédito. Entonces, la forma de registrarlo a crédito es dejarlo aquí en una cuenta de proveedor. Ahí estamos diciendo inmediatamente, independiente en qué minuto se pague, lo dejamos como proveedor. Aquí está. La compra fue por 1.190, IVA incluido. Aquí está. Dejamos la deuda, esa obligación que tenemos por pagar al proveedor por 1.190. Generamos, acá en el activo se generó, creamos la cuenta de mercadería. La cuenta de mercadería es neto, se registra neto, por lo tanto ahí están mis 1.000 de mercadería
y nos quedó un activo, un derecho por cobrar más adelante, y por cobrar, sí, el IVA se cobra, porque este es un IVA que yo pagué, lo estoy pagando, o por lo menos tengo la deuda, y que me la dio el crédito que me dio el proveedor, tengo este derecho a cobrar más adelante, ya veremos cómo lo cobramos, eh, este derecho a cobrar más adelante por los 190. Y el total entonces, de nuevo, sin diferencias, tanto en el debe como en el haber, 1190. Ese es el segundo asiento. Y seguimos avanzando entonces en nuestro día a día, en este pasar cronológico de la contabilidad. Y llegamos al día 29 de julio. ¿Y qué pasó el 29? El 29 pasó que le abonamos al proveedor una parte de la deuda. Vamos atrás y sabemos que la deuda es 1190. Eh, Vinimos el 29 de julio y le pagamos 500 de la plata que nos había entrado como capital, le pagamos al proveedor 500. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es que estamos aquí. Ahora un pasivo en el debe es un pasivo que está disminuyendo, que se rebaja, que se resta. Entonces, tenemos al mismo proveedor ahora en el debe, por lo tanto, esa cuenta va a disminuir. Y tenemos un activo que está registrado al haber, que es la cuenta de banco, está registrado al haber, por lo tanto va a disminuir la cuenta de banco. Y aquí tenemos nuestra cuadratura y también tenemos nuestros temas formales de crear o generar un voucher. Entonces, eso es. Y seguimos avanzando y tenemos ahora un pedido del directorio que nos dice, oye, que hay que generar un balance el 31 de julio del 2000, o sea, del 2022. Tenemos que, nos piden, generen el balance para poder ver cómo vamos en el negocio, cómo vamos en la empresa. Listo. Con eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para terminar el balance? Ya tenemos nuestros registros, ya cerramos el mes, entonces, ¿cómo lo hacemos para generar el balance? Entonces, y acuérdense un poquito del proceso de slide atrás. Al principio dijimos, mira, el balance se empieza así. Están los registros, que son los que acabamos de pasar en los vouchers, los comprobantes. Luego esos vouchers se convierten en el libro diario, en los diarios. Y luego tenemos este resumen al final, que lo vamos haciendo por cuenta. Aquí tenemos el resumen de banco, aquí tenemos el resumen de mercadería, el resumen del proveedor, el resumen del capital, etcétera, y del IVA. Estos son los resúmenes por cuenta ahora. Entonces, a esto le llamamos también la cuenta T, etcétera, con esa forma de T. Eso por eso se llama la cuenta T de esa cuenta. La cuenta T funciona por cuenta. Entonces, tenemos que, si revisamos la de banco, por ejemplo, decimos, mira, teníamos los 700, nos ingresaron 700 por la apertura, ¿se acuerdan? Está unos slide más atrás. Y luego tenemos una cuenta de activos, por lo tanto está sumando ahí, o sea, está agregando plata al banco. Pero después hicimos un pago al proveedor, el abono que le hicimos por 500. Entonces, cuando los debes son mayores a los haberes, vamos a decir que ese saldo que queda aquí, los 700, la resta entre estos dos, la raya para la suma acá, va a decir que tenemos un saldo deudor de 200. Eh, la mercadería también es una cuenta de activo y no tenía más que la compra, por lo tanto también tiene un saldo deudor de 1000. Luego los proveedores, esta es una cuenta de pasivo. Eh, los proveedores dijimos que habíamos comprado por 1190 y teníamos la deuda, le abonamos 500 y en este caso el haber es mayor que el debe, por lo tanto, siempre que pase eso, vamos a decir que tiene esa cuenta saldo acreedor y el saldo acreedor de 690. Lo mismo que el capital, recuerden que dijimos que las cuentas de patrimonio se tratan como de pasivo o así operan instrumentalmente. Eh, entonces, esta cuenta de pasivo, que, ojo, el capital nunca varía. O sea, cuando crean el capital, se creó en apertura, ya con, ustedes leen la escritura de la formación de la sociedad o saben cuánto pusieron de capital, ¿cierto? En el inicio de actividad, etcétera, el servicio. Ustedes saben cuánto aportaron de capital. Ese capital no se mueve nunca. Se llama
el concepto o el principio de invariabilidad del capital. Entonces, para que sepan, nunca se mueven esos 700, salvo que después haya un aumento de capital, se capitalicen algunas cosas entre medio, pero para eso tiene que haber una escritura después entre medio, antes de que hagan ese cambio. Entonces, para que sepan, el capital nunca cambia. Por lo tanto, luego seguimos con la explicación. Saldo acreedor del capital por 700 es una cuenta de pasivo, por lo tanto, y los haberes fueron mayores que los débitos, vamos entonces a decir que tiene saldo acreedor. Hay cuentas que podrían ser de, por ejemplo, de activo y que tenga un saldo acreedor. Sí, hay algunas, o sea, sobre todo si te sobregiraste en el caso del banco, si te sobregiraste en el banco y tienes menos plata o el haber es más grande que el debe, esto vas a tener un saldo acreedor aquí. Podría ocurrir. Eh, y no pocas veces ocurre que hay una cuenta en el activo que tiene saldo acreedor. A veces también por errores, etcétera, también podría ocurrir. Hay otras cuentas que se llaman, por ejemplo, la depreciación, que es una cuenta complementaria de activo, que tiene tratamiento de pasivo, pero es complementaria de activo. Por lo tanto, se muestran los activos, pero va a tener siempre saldo acreedor. Es una cuenta complementaria de activo. Bueno, y terminamos con el IVA. El IVA este es un derecho que tenemos por la compra que hicimos. Esa compra la pagamos o la debemos y aquí tenemos los 190 y tenemos entonces un saldo deudor de esa cuenta. Entonces, con esto, ¿qué hacemos con esto? Con estos saldos. Porque esta cosa es la importante. Ahora, ¿qué hacemos con estos saldos? Este es nuestro balance. Aquí estamos desarrollando el balance. Entonces ahora tenemos, si avanzamos en esto y vamos a mirar la vista del balance, así simple, sin ponerle mucho más tema, pero este es nuestro balance. Tenemos nuestros activos y tenemos nuestros pasivos. Pasivos que incluyen el patrimonio. ¿Eh? Aquí podríamos haberle colocado pasivos y patrimonio porque está la cuenta de capital aquí. Pero digamos que esta es la línea de los pasivos y patrimonio. eh, y tenemos la línea de los activos. Si ustedes se fijan, siempre tiene que estar uno igual al otro, o sea, eh, calzado o cuadrado, que es la palabra más que más se usa. Entonces, ahora tenemos los saldos definidos en el balance, y esto es lo que ustedes miran en el balance, los saldos. Entonces, tenemos el saldo del banco con 200, que es lo que se va a mirar atrás, es el saldo que teníamos. Luego la mercadería la tenemos con 1000 y el IVA con 190. Luego tenemos el proveedor con 690. Recuerden que compramos por 1190, le abonamos los 500, tenemos el saldo de 690 y tenemos el capital por los 700. Y eso es lo que completa todo nuestro balance. Y aquí aprendimos a hacer un balance. Y eso, yo creo que este video lo vamos a dejar aquí para que lo vayan madurando, lo pueden revisar de nuevo y ya vamos de nuevo ahora a pasar al próximo mes de movimientos que va a ser a agosto. Pero mientras tanto, para que ustedes maduren, lo vayan madurando, lo pueden revisar de nuevo y lo vamos a colocar el periodo de agosto en un siguiente capítulo, un siguiente video y ahora viene con otro tipo de temas. Por ejemplo, vamos ahora a vender esa mercadería que quedamos ahí, quedó con saldo mercadería, y vamos a revisar entonces ahora con estado de resultados. Eso es lo que viene en este capítulo. Así que nada, les dejo el tercer capítulo también creado junto para que lo vean junto con el segundo. Así que estamos. Eso es. Que esté muy bien.